Bueno, queridos patitos, estamos en 12 de agosto de 1281, Japón, donde un tifón destruyó la flota de invasión de Kublai Khan. Primero de todo, Japón surge en las islas como una herencia cultural cínica, por decirlo de alguna manera. Tienen mucho en común con estos elementos, a pesar de que en el norte, sobre todo en la isla de Hokkaido, tenemos a los Ainu, que in iro tempore tal vez pudieron ser considerados los auténticos japoneses, con una extracción social y territorial. Alguno incluso piensa que ligado a los vascos, por el idioma Ainu, y que luego ciertamente resultará curioso cuando en los Juegos Olímpicos de San Luis eh, habrá unos juegos paralelos para los pueblos nativos para descojonarse de ellos, como hicimos referencia en el vídeo sobre la creación del Comité Olímpico Internacional, en el que el fundador, Pierre de Coubertin, les advirtió a toda esa panda de racistas, les dijo: ya os vais a deshuevar cuando todos estos amarillos, negros, rojos aprendan a correr, a nadar. Ya veréis luego quién se va a llevar las medallas. Ojo, cuidado. Y tuvo razón el varón Pierre de Coubertin. Este elemento, porque los Ainu estaban en esos juegos paralelos a los juegos oficiales de San Luis. Una ciudad que también se llevó el merecido, porque en aquel comienzo del siglo XX San Luis aparentaba ser una ciudad próspera, pero luego se fue a la verga, cosa que algún vídeo en internet hay para conocer por qué sucedió lo que luego acabaría sufriendo también Detroit, unas décadas después, aunque San Luis con mayor ímpetu, porque hubo un momento mucho antes en el que se especuló tal vez que pudiera ser nueva capital de los Estados Unidos de América. Y ahí lo dejamos. Porque Japón, ciertamente, en MacArthur mediante, luego tendrá una relación con los Estados Unidos, también con el señor que abre, el Matthew Perry, no el de Friends, sino otro Matthew Perry, el Comodoro Matthew Perry, que fue enviado a mediados del siglo XIX para abrir Japón a una situación que precisamente es como consecuencia de esta situación de 1281 con el tifón que destruye la flota de invasión. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues ciertamente porque hubo un Gengis Khan, el señor de los océanos, pero el único océano que descubrió fue dominar la Tierra, uno de los imperios más grandes que existen después de ir juntando tribus, y tuvo herederos como este Kublai Khan, que después de la toma de China, pues incorporó a este imperio de los 5.000 años que se autoconfigura con una idea del junco, ese que se dobla pero nunca llega a romperse, y con un relato que incorpora todo lo que ha ido para allí, incorporando también a los mongoles, a Kublai Khan, que se convirtió poco a poco en una suerte de emperador de China. Es decir, que fueron vencidos, pero no fueron sino asimilados culturalmente y políticamente, hasta el punto de que un elemento de intento de conquista, como es de parte de Kublai Khan respecto a esas islas que tenía enfrente, de cultura heredera común, ciertamente como era Japón, pero ciertamente en ese segundo término del siglo XII-XIII, del siglo XIII fundamentalmente, porque el XII es más cercano, es el final, es con el tema de Gengis Khan y todo esto, pues ciertamente con Kublai Khan se produce esa circunstancia de tratar de incorporar a un elemento que pueda ser próximo, como es Japón, y hay esa dificultad objetiva en donde dos veces el kamikaze, el viento divino, como es ese tifón, en términos modernos, actuales, eh, se hizo presencia. Hizo presencia sobre un determinado terreno, con esas flotas de barcos enormes para la invasión, que fueron destruidas por la madre naturaleza.
Ahí tenemos un juego que ahora no, espera, a ver si me acuerdo cómo se era. Había una duda y era que la batalla de Tsushima es importante por la remembranza de la guerra ruso-japonesa de 1904-1905 con esta importante batalla naval en donde los japoneses le dieron papel para los rusos, cosa que en teoría los japoneses iban a perder contra la potencia europea, cosa que en teoría también en la guerra hispano-estadounidense en 1898 los estadounidenses en teoría iban a perder. Esto David Nievas tiene algún que otro vídeo en Velum Artis que resulta bien interesante para entender este punto de vista de por qué se tenía esa percepción y por qué los españoles no eran tan blandengues a priori como se le ha pintado a posteriori, y no era tan definitivo que los bravos estadounidenses iban a tener que ganar. El juego no es la batalla de Tsushima, sino Ghost of Tsushima, el fantasma de Tsushima. En una de estas invasiones hay una isla que es tomada por los invasores mongoles y ciertamente hay una aventura gráfica muy bonita que Albert de Ploguezuelos la jugó en su canal, en parte por lo menos, y que resulta bonito de ver porque los gráficos, la conceptualización es muy simpática y por lo tanto ciertamente ese intento de toma de Japón, de desembarco, hay quien dice que si no llega a ser por esos dos tifones muy oportunos, no se hubiera logrado mantener la independencia de Japón. Luego hay otros que tampoco dicen esto, sino que hubiera sido posible, a un costo tal vez mayor, pero a un costo asumible. La repeler la invasión, lo mismo que tampoco llegaremos a saber nunca si la operación León Marino se hubiera llevado a término. ¿Hubieran repelido los británicos en las islas británicas las fuerzas de la Wehrmacht? Esto es un asunto que ciertamente queda para los contrafactuales, la historia ficción, las historias alternativas, que son unos elementos que tienen mucho de importante a la hora de conceptualizar lo que es real y lo que no, sobre todo teniendo en cuenta que se cogen los ingredientes auténticos bien estructurados, bien en su zona, es decir, en su justa medida, para, a posteriori, esas decisiones, esos puntos de cambio, esos puntos de giro en donde se toma una decisión en un sentido, virar y hacer que, bueno, ¿y si esta decisión hubiera sido otra? ¿Y si hubiera ido en otro sentido? ¿Y esto no hubiera pasado? Entonces, hacer otro relato divergente, una especie de multiverso en donde las opciones pueden ser variadas, en donde los ingredientes se barajan de otra manera y es muy agradecido si se hace bien para la buena literatura. Y por eso tenemos esa posibilidad de pensar qué hubiera pasado si el segundo tifón, por lo que sea, no ocurre. Ahí tendríamos al menos dos posibilidades. Una, la invasión se repele y entonces habríamos llegado al mismo punto parecido, pero con cierto orgullo de participación con las derivadas que pudiera tener, como las tuvo en este mundo real, respecto a la realidad de la institucionalidad de Japón y ciertamente pues habría supuesto que se hubieran puesto a prueba porque si es un tifón, pues es un poco como Felipe II diciendo yo no he enviado los barcos para luchar contra los elementos en la llamada, mal llamada operación de la Armada Invencible, la felicísima Armada. Sino que pensando eso, pues se hizo una segunda, como es esta, de 1281. Y luego Kublai Khan quiso hacer en la vida real, después de estos dos tifones, pensó hacer una tercera intentona, pero cuando hizo consulta con sus mandarines, con los que tenían mando en plaza,
se dio cuenta de que no tenía pasta, de que no tenía recursos, de que no era posible afrontarla en lo material. Y por lo tanto tuvo que desistir de haberse incorporado en un segundo intento de inversión en este año 1281 una rebelión, es decir, repeler el hecho de la invasión, pues igual lo hubiera intentado, pero con esa falta de recursos se hubiera encontrado con que Japón habría vuelto a repeler y entonces ya definitivamente hubieran ganado su independencia. Lo mismo que los escoceses, la independencia no fue en la batalla de Bannockburn en septiembre de 1314, sino que continuó una década posterior, como cualquier persona que puede ver respecto a las guerras de independencia, garantizando su soberanía más o menos plena hasta el año 1707 con el Acta de Unión, hasta el punto en el que ciertamente coayudó la estancia dificultosa en lo económico ese comienzo del siglo XVIII con intentos colonizadores propios de Escocia con malas decisiones, cosa que hizo que de alguna manera se pudiera conceptualizar como un rescate a Escocia el hecho del Acta de la Unión de 1707. En el caso de Japón, ciertamente las cosas tienen consecuencias, los actos tienen consecuencias. Se había dado un cierto poder a la especie de shogunato, que luego cristalizará en el shogunato Tokugawa, que es el predecesor de la era Meiji, en concepto histórico a largo plazo. Sí, están periodos complejos, lo Tokugawa, Edo. Alguien que conozca Japón seguro que sabría puntualizar mucho mejor de lo que estoy diciendo yo y hacer los grandes grupos, pero si uno ve esta situación en la que se da un cierto grupo de poderes especiales del emperador a otro elemento, dado que se sucedió de esta manera, tenemos esa realidad en la que, sí, Japón se salvó una vez por un kamikaze, por el tifón. Esta segunda vez por otro kamikaze, por otro tifón. Y a partir de ahí, Japón se vio en la situación de tener que esos poderes especiales mantenerlos prácticamente hasta la era de reunificación del país, como es la era Meiji, a mediados del siglo XIX. Porque, ciertamente, cuando llega el siglo XVI, eh, se inicia un periodo de guerras civiles, tanto en cuanto también tenemos el hecho religioso. Espero algún día poder hacer un conversatorio, como Dios manda, de la película de Martin Scorsese de Silencio, con todas las implicaciones que tiene, porque tenemos una realidad bien interesante y sugestiva, como es el hecho del Shinto frente al budismo, en una realidad que luego se incorporará el tema del cristianismo cuando llegue el señor Francisco de Jaso de Azpilicueta, Francisco de Xavier, ese santo varón navarro, ligado a Portugal en el hecho de los jesuitas, que coayudó a fundar con su amigo y compatriota Ignacio de Loyola, pues ciertamente ahí tenemos un hecho importante, como es el de penetrar una nueva religión que trata de sustituir, ir sabiendo que en las décadas y en los siglos anteriores ha habido guerras de religión dentro de la propia Japón, entre el Shinto y el budismo. Ciertamente ellos estaban un poco escarmentados con otra tipología de religión excluyente como enganche para la trascendencia y único vehículo lícito para la salvación humana. Y por lo tanto se produjo todo lo que vemos en esa película de Martin Scorsese como es Silencio, precisamente para con los jesuitas. Y por lo tanto, ciertamente aquí podemos establecer esa idea de qué hubiera pasado en un mundo alternativo. Imaginemos un mundo en donde esta segunda, porque la primera pues puede ser de suerte, pero pongamos que la primera o la segunda o algo más complejo en varias capas, en donde las cosas van sucediendo y se va respondiendo de alguna manera
a través de la consecución en un futuro de una máquina del tiempo. Un mundo en donde hay un éxodo a, por ejemplo, Estados Unidos, o un país donde pudiera ser en ese futuro alternativo una gran potencia, ya sea Rusia, ya sea el Reino Unido, ya sea Francia, ya sea España o cualquier otra. En esa capital de ese país potencia mundial, en ese futuro alternativo, hay la consecución de científicos expatriados de muchas generaciones provenientes de Japón, que saben la historia que sucedió después de que los mongoles destruyeran la capacidad de autogobierno, y el futuro siempre estuvo ligado a posteriori al continente, a los chinos, a semejanza de los vaivenes que luego pudo tener Corea, la península de Corea, al ser parte de la lucha geopolítica, lo mismo que sucedió en el siglo XV y XVI respecto a la península itálica, respecto a España, las Españas y a Francia, y posteriormente respecto a otras potencias, como por ejemplo en las épocas napoleónicas, entre la Francia revolucionaria, el Imperio Austrohúngaro. ¿eh? Ahí siempre había una intención de lucha geopolítica, lo mismo que acabó pasando en Corea. Pues pongamos que en esa realidad alternativa Japón entró dentro de esa dinámica y nunca tuvo capacidad de autoorganización e independencia. Y con esa máquina temporal, imaginemos que van al pasado y consiguen que ese kamikaze entre por primera vez en la primera invasión, eh, la original, logran que destruya la flota con ese elemento divino que aparentemente no es una intervención del ser humano, porque lo pueden achacar a los dioses. Vuelven a su momento, algo ha cambiado, hay cosas que son distintas, pero se dan cuenta de que hubo una segunda invasión y tienen que volver en el tiempo. Tienen que volver a poner este segundo eh, tifón en la realidad. Este segundo ámbito del kamikaze. Otra vez, puede oler un poco mal el hecho de que potra tienen estos japoneses, que dos veces que les intentan invadir, dos veces que tienen un kamikaze, que tiene un tifón que casualmente pasa por allí y les destruye la flota a los mongoles que quieren invadirles. Pero bueno, más o menos ahí podría quedar la cosa. Y pongamos que podemos incluso hacer una tercera jugada en donde ya prácticamente está todo bien, en donde tienen la posibilidad de hacer algún tipo de jugarreta, eh, porque la cosa no está del todo bien. Sí, fueron independientes, pero estuvieron encerrados en sí mismos durante cientos y cientos de años, con luchas intestinas. Igual había algo que todavía no les llegaba a degustar, incluso la posibilidad de llegar a un tercer estadio de esa... eh, y quizá pensando que un tercer kamikaze ya la cosa quedaría, pues igual ir otra vez para un sabotaje interno dentro de Kublai Khan, para que viera que no tenía los recursos. Y bueno, cuando volvieron, se dieron cuenta de que la estancia de esos poderes especiales mmm, destruyó un poco internamente Japón, que no pudo cohesionarse, que no pudo avanzar, que no pudo crear unas condiciones, sino hasta mucho tiempo después, siendo durante mucho tiempo un país relativamente pobre, que si las guerras de sucesión de 1700 a 1714, situadas en la sucesión a la corona de las Españas entre los austracistas y los borbones, en vez de eso hubieran sumado fuerzas y hubieran invadido Japón, lo hubieran conseguido de cabo a rabo, como dice mi amigo Alberto Pleguezuelos.
pues ciertamente, seguramente ahí lo dejarían y podríamos tener ciertamente con esta narración una bonita historia contrafactual respecto de estos elementos, en donde, partiendo de la realidad actual, podemos hacerla como que no es lo que debería haber pasado, lo que pasó realmente, sino que sea consecuencia de intentos de cambios en esos momentos puntuales y hacer como que en el futuro el sistema fue de otra manera, pero al volver al pasado y cambiarlo, pues ciertamente se va modificando la curva hasta un punto en el que resulta el punto en el que tenemos actualmente y el mundo en el que vivimos en base al relato que tenemos de lo que ocurrió en ese 12 de agosto de 1281. Un poco como en Star Trek en 6, no, en Star Trek 7, New Generations, aquel curso de aquel ya onda, en donde el señor McDowell se quiere volver a meter. Y ahí tenemos a los dos capitanes, a Picard y a el capitán Kirk, tratando de volver a salvar el mundo. Es decir, una película de enganche entre la nueva generación y la vieja generación. Y ciertamente, como digo, podría dar esto para alguna novela, incluso para alguna película, siguiendo un poco lo que tenemos en algún vídeo sobre viajes en el tiempo en cierta película que va engarzada con el final de la cuenta atrás, la película favorita de Alberto Pleguezuelos y que tiene un enlace con otra película, algo anterior, de viajes en el tiempo y con japoneses. Y ahí lo dejamos, queridos patitos. Es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.